El día de ahora vamos a hablar sobre el manejo seguro de sustancias químicas. Debemos saber qué son las sustancias químicas o también conocidas como sustancias peligrosas. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que aquellas sustancias presentes en el ambiente de trabajo que presentan riesgos para la salud. Según el APA o Agencia de Protección Ambiental, nos dice que es cualquier sustancia venenosa que amenace las fuentes de agua y o al medio ambiente cuando se descarga. Y según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es cualquier sustancia o material en cualquier cantidad o estado que posee un riesgo potencial para la salud, la seguridad y propiedad cuando es transportado para su comercialización. Una vez que nosotros sabemos qué son las sustancias peligrosas, debemos conocer también cuáles son los riesgos que se presentan al estar en contacto con aquellas sustancias. Estas pueden ser explosivas, pueden producir incendios o pueden ser reactivas, ya sea en contactos por arder, por explotar, pueden generar vapores tóxicos, sin entrar en contacto con calor, frío o agua o algún otro químico que se encuentre junto a ellos. Sin embargo, tiene varios defectos. Los defectos pueden producirse sobre la propiedad, el medio ambiente y la salud de las personas, ya sean por efectos físicos o efectos sobre la salud. Los avisos de advertencia sobre el peligro de las sustancias químicas están diseñados para informar cuándo y de qué manera un producto es peligroso. Los avisos de advertencia pueden estar dados por las etiquetas de los productos, las fichas técnicas de seguridad. Estos dos elementos son aquellos que nos indican o nos dirigen a qué químico nosotros estamos puestos en contacto. Las etiquetas. Las etiquetas se colocan en todos los contenedores de las sustancias químicas, tanto en el envase original como en el del trasvase. Cuando nosotros trasvasamos un químico del contenedor original a uno donde va a ser un contenedor provisional, netamente debe también estar etiquetado con el nombre del químico que fue trasvasado, ya que son la primera fuente de información para el trabajador, por lo tanto debe entenderse fácilmente su nombre. Debe estar tanto en el envase de origen como en el de trasvase, como ya lo habíamos indicado. Cuando se distribuyen los productos químicos a granel, estos se deben trasvasar en la empresa, por lo tanto es indispensable producir la etiqueta original tantas veces como envases nuevos se utilicen. Debe ser fácilmente visible, indelebles y en el idioma del país. Como nosotros estamos en Ecuador y utilizamos el español, netamente las etiquetas deben estar en español. Las etiquetas evitan confusiones y errores en la manipulación porque contienen información precisa. Cuando nosotros colocamos la etiqueta, pues evitamos confundirnos de químico el momento de utilizar. Sirven de guía técnica para la adquisición de productos que tengan menores riesgos. Son una ayuda para organizar el almacenamiento. Tienen gran valor en caso de accidente porque proporcionan las instrucciones necesarias para actuar adecuadamente. Indican cómo se debe realizar la eliminación de residuos para evitar deteriorar el medio ambiente. Generalmente en las etiquetas de los contenedores, si ustedes se ponen a revisar, tenemos toda esta información. Sin embargo, muchos de los envases ya no nos traen toda esta información y nos advierten los riesgos, los peligros a los que estamos expuestos por medio del rombo de seguridad. El rombo que ustedes lo ven ahí, o el rombo que contiene 4 colores. Vamos a ver qué nos quiere decir cada uno de ellos. Esta barra de colores existen en varios métodos y sistemas de clasificación para identificar los riesgos ofrecidos por los materiales peligrosos. Tenemos dos tipos. Tenemos el rombo NFPA y tenemos el HMIS3. Estos dos tipos de etiquetas nos van a advertir de los peligros y los riesgos a los que estamos expuestos con el químico que vamos a utilizar. El rombo NFPA nos indica los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar. Se puede identificar rápidamente los peligros de un material en situaciones de emergencia. Y el HMI nos dice o nos indica que es una etiqueta que se adhiere a envases que contienen sustancias de uso industrial para identificarlas y facilitar su manejo seguro en cumplimiento con los requerimientos de comunicación de peligro. Generalmente las dos etiquetas nos van a hablar sobre los riesgos de la salud, los riesgos sobre incendios, los riesgos si son reactivos o no, si tienen algún otro tipo de riesgo adicional en el envase. Estas etiquetas van a tener una numeración del 0 al 4, siendo 0 el mínimo riesgo y 4 el riesgo más severo. Nos habla sobre los peligros para la salud, nos habla sobre los peligros para la inflamabilidad y nos habla sobre el peligro físico o reactivo como tal. Cada uno de estos, como vimos en el rombo, nos van a colocar una numeración en cada uno de ellos. Una del 0 al 4 en peligros para la salud, 0 a 4 en peligros de inflamabilidad, 0 a 4 en peligros físicos o reactivos.
Cada uno de ellos nos va a indicar cuál es el grado de severidad. Si no tiene peligros para la salud, dando por ejemplo, sería 0, y si tiene peligros para la salud, se irá colocando un número 1, número 2, número 3, número 4, según el grado de peligrosidad. De igual forma, en los otros. Vamos viendo cada uno de ellos. Vamos a identificar qué nos quiere decir cada color. El color azul en cualquiera de las dos etiquetas nos habla sobre el peligro para la salud. ¿Qué puede afectar a la persona en temas de salud? Como les decía, en temas de salud netamente, pues si es 0, no tiene riesgos para la salud. Si es 1, ya va aumentando su peligrosidad y puede ocasionar posibles daños, ya sean menores, reversibles o una pequeña irritación. Si ya vamos a 2, puede ocurrir daño temporal o menor. Si vamos a 3, daño mayor probable, a menos que se tomen acciones preventivas y se debe tener un tratamiento médico inmediato. Y si ya es 4, pues netamente ya tenemos una amenaza inminente a la vida de la persona que puede sufrir daños mayores o permanentes en el momento de estar en contacto con este químico. Entonces, nosotros tenemos que ir validando, evaluando qué número está colocado, o sea, de 0 a 4, en peligros para la salud, que es la etiqueta de color azul. Vamos a la etiqueta roja que nos indica sobre los peligros de incendio o explosión. Esta etiqueta netamente también va enumerada del 0 al 4. Y de igual forma, si tenemos un número 0 en la etiqueta en el color rojo, pues el material no se quema, no se inflama, no va a producir ningún tipo de reacción. Si ya vamos subiendo del 1, 3 o 4, pues netamente nos va a dar en las indicaciones que nos dice si tiene un número 1, estos materiales que deben ser precalentados antes de que su ignición ocurra. Incluye líquidos sólidos y semisólidos que tienen un punto de inflamación por encima de los 93.5 grados centígrados. Quiere decir que este producto, al tener un número 1, puede empezar a tener algún tipo de reacción cuando ya está expuesto a más de 93.5 grados. Seguimos subiendo si es que tuviera un número 2, quiere decir que este ya tiene una reacción mucho más rápida y puede comenzar su peligro de inflamabilidad cuando ya está expuesto por niveles bajos del 93.5, ya puede tener un tipo de reacción. Y así, pues prácticamente si va bajando su temperatura, ya tiene mayor grado de inflamabilidad. Esto en el color rojo. Vamos al color amarillo. El color amarillo nos dice el peligro de reactividad. ¿Cuán reactivo es este químico? De igual forma, este tiene de 0 a 4, donde siendo 0 el mínimo, que no tiene ningún tipo de reactividad, ya sea que se coloque en el sol, en el frío, en agua caliente, en cualquier situación, pues este no va a tener ningún tipo de reacción, no va a explotar, no va a emitir gases tóxicos, no va a emitir humos, no va a hacer absolutamente nada. Pero si ya sigue subiendo y encontramos un número 1, un número 2, un número 3 o un número 4, ya va aumentando su grado de reactividad. Netamente, este es en el color amarillo. De igual forma, tenemos la barra de color blanco, tenemos donde nos va a indicar el tipo cuando nosotros vemos la etiqueta del HMIS, tenemos la barra para los equipos de protección personal, nos va a dar una letra y los dibujitos de qué equipos de protección nosotros debemos utilizar para ese químico. Netamente, por letra, por sustancia química identificada, se debe utilizar un químico adecuado, un equipo de protección adecuado. Guantes sean de caucho, de cuero, mandiles de caucho, protección, traje enterizo o solo mandil. Nos van a dar todas estas indicaciones. Mascarilla con filtro, solo mascarilla NK95 o protección facial completa. Nos va a dar las directrices de qué equipo de protección personal netamente debemos utilizar para ese químico. De igual forma, en el NFPA, en el anterior que vimos desde en el HMIS, en el NFPA vamos a tener de forma la franja blanca, donde nos va a indicar si es que tenemos algún otro tipo de riesgo al que vamos a estar expuestos, algo más allá de que tenga un efecto para la salud, de que si es inflamable o es reactivo. Por ejemplo, si es radioactivo el químico, ya es un elemento mucho más allá que produce efectos mucho más fuertes. El ejemplo, si es que es un químico radioactivo. Si es un químico radioactivo, netamente, no lo vamos a poder utilizar en cualquier empresa, en cualquier actividad económica. Cuando nosotros vemos
que es un símbolo o la palabra radioactivo, quiere decir que ese químico tiene que ser usado con equipo de protección especializado y en áreas especializadas para este químico, con elementos especializados para utilizar este químico, ya que el químico como tal nos iba a indicar que es radioactivo. De igual forma, si es alcalino, si es oxidante, si es corrosivo, si no se debe utilizar agua con este químico, de igual manera nos indica en este dibujito, ya sea en HMIS o en FPA, nos va a indicar en su color blanco, si tiene algún otro tipo de efecto adicional. Nosotros o los químicos están identificados por medio de su hoja de seguridad o su SDCs, MCDS. Esta hoja de seguridad es la garantía del químico que nosotros estamos utilizando. Todo proveedor debe darnos esta hoja de seguridad para nosotros identificar a qué químico nos estamos enfrentando o qué químico vamos a utilizar. Esta hoja de seguridad tiene 16 puntos donde nos va a dar todas las características del químico, desde su nombre, la casa comercial, los componentes del químico como tal, qué peligros nos enfrentamos cuando utilizamos ese químico, qué medidas de primeros auxilios vamos a realizar en caso de, ya sea de contacto con la piel, contacto con los ojos, en caso de ingestión. ¿Qué debemos realizar? Eh, Cuando un químico es reactivo o se enciende, qué extintores o qué equipo de contraincendios debemos utilizar frente a ese químico? Porque no es lo mismo utilizar un químico que puede ser sofocado con un extintor de agua a un químico que tiene que ser sofocado con espuma. ¿Por qué? Porque pueden ser mucho más reactivos si utilizamos algún otro tipo de elemento para extinguir el incendio. De igual forma, nos enseña a manejar el químico, cómo lo almacenamos, cómo lo eliminamos, cómo manejarlo como tal. ¿Cuáles son sus propiedades físico-químicas? A cuántos grados va a ser reactivo, si es alcalino, si es ácido, si es soluble en agua, si es insoluble en agua. Netamente nos va a dar todas esas características. Y como ya lo vimos, cuál es su estabilidad y cuál es su grado de reactividad. De igual forma, cuánto afecta al ecosistema, cómo debemos eliminarlo como tal, cómo debemos transportarlo al químico. Entonces, todas estas características nos da las de MCDS. A nosotros utilizar un químico debemos informarnos a qué químico nos estamos enfrentando y más que nada leyendo las de MCDS con sus 16 puntos. Cuando nosotros vamos a adquirir un químico, ¿cuáles son los requisitos a seguir? El momento en que se compra el químico, debemos solicitar siempre al proveedor las hojas de seguridad. Todo químico debe tener su ficha técnica, su hoja de seguridad. Así como les comentaba, nosotros nos garantizamos que el químico es bueno y no va a producir mucho más allá de lo que nos indica la hoja de seguridad. Se debe investigar qué sustancias pueden reemplazarla a la actual que tenemos si es que ésta tiene algún peligro para nosotros. No comprar productos prohibidos en el mercado internacional, como les decía. La ficha técnica es la que nos garantiza a nosotros que el producto químico que vamos a utilizar no sea prohibido y más que nada no sea registrado. Cuando nosotros, una vez que realizamos la compra y garantizamos que el producto, por medio de su hoja de seguridad, es el producto adecuado, pues del momento en que recibimos, vamos a rechazar, vamos a inspeccionar el producto como tal bajo las ciertas características. Vamos a rechazar y evitar envío de sustancias en envases averiados, desgastados o mal tapados. ¿Por qué? Porque podemos tener algún tipo de reacción o contaminación con el químico. También vamos a rechazar productos cuya fecha de expiración esté próxima a cumplirse. Netamente, como les decía, la MCDS nos indica cómo eliminar el producto y muchos de ellos se debe tener un tipo de tratamiento para poder eliminarlos. Sin embargo, el propósito de la empresa como tal es utilizar todo el químico antes de su fecha de caducidad. Pero si nosotros vamos a ocupar poco el químico y la fecha expira, antes de que nosotros nos terminemos, pues netamente tenemos que seguir los protocolos de eliminación. Vamos a rechazar los productos que no tengan rótulos de identificación. Como les decía, si no tenemos la etiqueta en el envase como tal, nadie nos va a garantizar que sea el producto adecuado que nosotros estamos solicitando y mucho menos garantizamos que sea el químico que nos indica la MCDS.
Y también, si la sustancia debe reenvasarse, verificar que los envases estén limpios y que no han contenido otra sustancia diferente a la que se va a envasar. Cuando vamos a realizar un trasvase de químico como tal, debemos identificar que en lo mejor posible sea el mismo envase del producto que se está trasvasando, ya que como vimos en la hoja de seguridad nos va a identificar o nos va a decir si es que es reactivo con algún otro químico y puede producir humos tóxicos, gases tóxicos o incluso ser inflamable y producir una explosión. Nosotros para poder manipular también debemos tener a la mano las hojas de seguridad, porque también nos indica cómo manipular los productos químicos. Para eso, como les decía, debemos de leer la hoja de seguridad de las sustancias antes de manipularlas. Utilizar los elementos de protección personal determinados para el caso. Como les decía, cada químico tiene su equipo de protección personal adecuado para ese químico como tal. Leer cuidadosamente las etiquetas del envase para evitar errores peligrosos. Antes de usar una sustancia, verificar que la composición de la sustancia no ha sido modificada. Y sobre todo, como son sustancias químicas, no debemos fumar, comer o beber mientras se manipulan las sustancias o después sin haberse lavado las manos o efecto el procedimiento recomendado. ¿Por qué? Porque el químico, netamente, si a pesar de que veamos en su franja azul que no tiene ningún efecto para la salud, debemos considerar que al fin y al cabo son químicos como tal y pueden tenemos alguna consecuencia frente a este químico al que estamos expuestos. De igual forma, debemos considerar cómo almacenar. Los lugares de almacenamiento deben estar diseñados para tal fin. Las sustancias deben estar almacenadas de acuerdo con las instrucciones que nos dicen la MCDS y más que nada debe estar el área o el lugar donde están almacenados los químicos debidamente señalizados y demarcar las zonas de almacenamiento. En caso de una emergencia, las MCDS nos indican cómo actuar. En caso de inhalación, en caso de contacto con la piel, en caso de contacto con los ojos y en caso de ingestión. Las MCDS nos indican cómo debemos nosotros actuar en caso de esta emergencia, ya que no todos los químicos se tratan de la misma manera. Hay químicos que, por ejemplo, cuando se produce una ingestión del químico como tal, unos dicen provoque el vómito, otros dicen no provoque el vómito, otros dicen diríjase de inmediato donde el médico, otros pueden decir debe tomar agua, aceite, netamente cada químico tiene sus instrucciones. De igual manera, contacto con los ojos nos indica lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos y tener asistencia médica inmediata. De igual forma con la piel, si es que algunos nos dicen lávese con agua y jabón, otros nos indican lavarse solo con agua, entonces netamente nosotros debemos de estar al tanto de qué nos dice cada hoja de seguridad. Es así como nosotros prácticamente debemos manejar o estar atentos a los químicos que estamos utilizando en la actividad laboral y seguir todas las recomendaciones para que no se produzca ningún peligro, no tengamos ningún riesgo frente a esta situación. Tengan una buena tarde, muchas gracias.